Aupa Racers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un cara a cara BH Lynx Race, el nuevo modelo que ha salido al mercado, versus la actual Orbea Oiz. ¿Qué bicicleta será la mejor? ¿Qué bicicleta ganará la batalla comercial en los próximos años? Afortunadamente he podido probar ambos modelos y vengo a traeros aquí mis conclusiones en lo que yo creo que es una batalla mítica ya entre las empresas de Vitoria y Mayavia. Probablemente la resolución final de esta comparativa les sorprenda a muchos de vosotros, especialmente si seguís el canal desde hace tiempo, ya que años atrás realicé comparativas similares de los modelos anteriores, tanto de la Lynx Race como de la Oiz, y el resultado no tiene nada que ver con lo que ha salido en este vídeo de hoy. Partimos de la base de que ambas bicicletas tienen geometrías muy parecidas. La Orbea Oiz es ligeramente más larga de reach, tiene más distancia entre ejes y esto hace que de las dos sea la que mejor se maneja, la más estable a altas velocidades en línea recta. Sin embargo, la nueva Lynx Race tiene un stack sensiblemente más bajo, las vainas son más cortas, mucha menos distancia entre ejes y sobre todo no tiene esa barriguita delante de la caja de pedalier, haciendo que la bicicleta sea muchísimo más ratonera en zonas técnicas. Lo comenté en el video review, la BH es la bicicleta de 120 milímetros, digamos de nueva generación, de todas las que he probado, la que mejor se siente ratoneando en recorridos muy cerrados a bajas velocidades en lo que serían circuitos tradicionales de cross country. Es cierto que la Orbea maniobra muy bien para ser una 120, pero no llega a ese puntito de excelencia en el ratoneo de la Lynx Race. Dado que es mucho más complicado conseguir que una 120 sea ratonera que no estable en línea recta en bajada a altas velocidades, este punto de momento se lo lleva la BH. La BH Lynx Race cuenta con un sistema de amortiguación de split pivot, con un punto de giro en el eje de la rueda trasera y un doble link que conecta con un amortiguador en posición horizontal. El sistema viene de serie con un mando de 2 posiciones y funciona increíblemente bien con la amortiguación abierta. En el otro extremo tenemos a la Orbea Oiz con un monopivote, con una sola bieleta y flexión en los tirantes, que va a morir a un amortiguador horizontal y un mando de 3 posiciones. Lo importante de este sistema es que Orbea es de las poquísimas marcas que apuestan por un amortiguador regresivo, haciendo que el primer tramo de la amortiguación sea muchísimo más firme que cualquier otro monopivote que lleve un amortiguador progresivo, supliendo así, bajo mi punto de vista al menos, uno de los grandes defectos del resto de monopivotes con cinemáticas progresivas, que no es ni más ni menos que ese pequeño vaivén que hay cuando estás pedaleando y que incluso llevando un mando de 3 posiciones en muchos modelos no se llegan ni a corregir, y como mucho te queda la opción de abrir el amortiguador y tunearlo con algún toque más rígido. Esto Orbea lo trae solucionado de serie ya con el amortiguador regresivo. Digamos que en la BH la estructura del sistema es lo importante y en la Orbea la magia surge del amortiguador. En este apartado creo que tenemos un empate técnico porque ambas bicicletas han conseguido unos niveles parecidos de eficiencia del pedaleo, lo que pasa que viniendo desde sistemas diferentes. Valoro tanto la evolución que ha hecho BH con el split pivot en los últimos 3 modelos como la apuesta, yo no diría arriesgada, pero bueno, viendo que es prácticamente la única marca que utiliza amortiguadores regresivos, pues la apuesta valiente de la gente de Orbea. En este apartado lo tengo clarísimo. El split pivot es de los pocos sistemas de amortiguación que existen que son capaces de convertir a un biker mediocre técnicamente hablando en una persona solvente en bajadas técnicas. Gracias a split pivot, la tensión de la cadena que se genera en el momento que accionamos el freno de atrás en una bajada técnica no contamina el funcionamiento del amortiguador. Esto es algo que sucede absolutamente en todos los monopivotes. Así que tenemos de momento un 3-1 para la Lynx Race. En mi opinión, este apartado es un empate técnico nuevamente, porque la Orbea Oiz tiene muy bien trabajado todo el cableado interno, escondiendo algunos puntos sensibles, como puede ser la conexión con el amortiguador o incluso el traslado de los cables desde el triángulo delantero hasta el trasero.
La BH en este sentido pues deja expuestos más cables a la vista, pero cuenta con la integración de un portaherramientas en el tubo de la dirección, cosa que la OIZ no tiene absolutamente para nada. Digamos que si quieres llevar herramientas las tienes que llevar en bolsitas o las tienes que llevar encima tuyo. Tema peso, siempre tan sensible entre los usuarios de nuestro país. Aquí tenemos una clarísima ganadora, la Orbea OIZ con un cuadro en talla M de 1750 gramos. No tiene rival, de hecho se encuentra entre los cuadros más ligeros actualmente para 120 milímetros de recorrido, y en este sentido pues la BH Lynx Race tiene el split pivot que le da unas características sensacionales a la conducción, pero que hace que esta bicicleta no pueda competir contra las peso pluma. Aquí también tenemos una clara ganadora. Está claro que la Orbea OIZ ha mejorado muchísimo su rigidez respecto al modelo anterior, especialmente en el triángulo trasero, pero BH está 3 pasos por delante de cualquier otra bicicleta en el mercado actual a nivel de rigidez. Lo tenían clarísimo en el compromiso rigidez-peso. BH ha querido optimizar al máximo el tema de la rigidez, construyendo una bieleta enorme, sobredimensionada, con un eje dentado. También tiene el eje principal del pivote completamente sobredimensionado, que ya heredó del modelo anterior. En definitiva, es una bicicleta súper robusta. Y no olvidemos que la rigidez, aunque no se vea, también es una de las características que hace que la bicicleta entre también en curva, porque directamente funciona como un solo bloque. Donde metes la rueda delantera, la trasera te acompaña sin problemas. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal, al botón rojo este de aquí abajo. Ambas marcas ofrecen la posibilidad de personalizar sus modelos, Mayo para Orbea, BH Unique para Lynx Race. En definitiva, aquí tenemos otro empate técnico. Orbea siguió los pasos de Scott, ofreciendo tan solo una plataforma de 120 milímetros en su nueva OIZ. Sin embargo, BH ha decidido rediseñar toda esta nueva Lynx Race en torno a los 120 milímetros, pero seguir ofreciendo una versión de 100 milímetros. En mi opinión, esto es un punto a favor de todas las marcas que mantienen los 100 milímetros en su catálogo. Lo he comentado en infinidad de ocasiones, no todo el mundo puede darle un uso de 120 milímetros a su mountain bike, bien porque su entorno no lo ofrece, porque a lo mejor no tiene montañas o recorridos muy técnicos a su alrededor, bien por una capacidad física, bien por una elección propia, lo que sea. Así que desde mi punto de vista, todas aquellas marcas que mantienen 100 milímetros de recorrido junto con la versión de 120 en el catálogo tienen más posibilidades de venta y, por lo tanto, más que de venta, más posibilidades de elegir le da al usuario, y eso es un punto positivo. El precio, un tema tan sensible en estos días. El primer precio de la Lynx Race es de 4.900 euros, con Shimano XT en las transmisiones, ruedas de aluminio Raceface y suspensiones Fox Performance. Además, en este modelo es de 100 milímetros, no viene con tija telescópica. Si queremos el primer precio de 120 milímetros, ya nos encontramos en los 6.300 euros. Sin embargo, el primer precio de OIZ es de 3.999 euros, con Shimano SLX, Deore, bueno, hay una mezcla ahí en la transmisión, ruedas de aluminio, suspensiones Performance de Fox. Son unos 900 euros de diferencia respecto al primer precio de BH, pero es que además esta bicicleta OIZ ya viene directamente con tija telescópica de serie. En líneas generales, el catálogo de Orbea cuenta con modelos más accesibles. Aunque los topes de gama tengan precios parecidos, en las gamas inferiores e intermedias se encuentran, yo creo que, mejores opciones en el catálogo de Orbea. BH ofrece la posibilidad de comprar su modelo en 100 milímetros o 120. Sin embargo, Orbea tiene la posibilidad también de comprar la OIZ en aluminio. Está claro que no es el mismo peso, no es el mismo material, no será el mismo tipo de conducción. En definitiva, prácticamente estamos hablando de otro tipo de bicicleta. De hecho, las geometrías pueden variar un poquito, incluso del modelo de carbono al de aluminio. Pero de esta manera, Orbea consigue ampliar su gama de acceso con un precio de entrada de 2.799 euros. BH solo ofrece modelos en carbono. Dado el contexto actual de inflación y demás, creo que es importante poder ofrecer precios de entrada lo más accesibles posible. La estética.
cuál de las dos bicicletas es más bonita. Dado que el tema belleza es muy subjetivo, en vez de daros mi opinión, lo que he hecho ha sido generar dos encuestas, una en Twitter y otra en Instagram, que por cierto me podéis seguir en ambas cuentas, en donde os he preguntado a vosotros cuál os parece una bicicleta más atractiva. No hablo de colores, sino de formas, de los tubos, y parece ser que en general en ambas redes sociales ha ganado la Orbea Oiz, así que le vamos a dar el punto a la señora Oiz. Al parecer tenemos un empate técnico entre ambos modelos, así que vamos a intentar, no desempatar, pero sí, bueno, sacar unas conclusiones, ¿no?, que puedan ayudar a todos aquellos que estéis pensando en comprar una u otra. Esto es lo que yo pienso al respecto. En mi opinión, Orbea ha mejorado mucho su producto. El salto de calidad y conducción del modelo anterior de Oiz a este es enorme, pero todo y con eso BH sigue manteniendo un paso por delante en lo que a desarrollo de producto estricto se refiere. De hecho, considero que BH está muy por delante de grandísimas marcas en cuanto a desarrollo, pero quizá su logo no cuenta con la percepción de marca puntera que otras americanas o centroeuropeas sí que tienen. Si siguen así, por este camino, poco a poco llegarán a ese punto. El tema está en que BH ha conseguido un producto que a nivel técnico y a nivel de conducción, como os digo, no tiene nada que envidiar a ninguna marca americana o centroeuropea. Pero también es cierto que las BH, estas nuevas Link Race, son bicicletas mucho menos accesibles. Y ahí es donde Orbea consigue atacar. Orbea cuenta con un producto muy bueno. Esta nueva Oiz yo creo que es el máximo exponente del método KISS. Los ingleses dirían algo así como Keep it simple, stupid. Y si lo traducimos a un lenguaje Zugasti sería algo así como menos es más. A todo esto le añadimos que sus modelos son más accesibles económicamente hablando, cuentan con una enorme red comercial y en marketing son unos auténticos cracks. ¡Boom! Tenemos la fórmula del éxito. Si los de Mayavia ya habían sido capaces de convertirse en top ventas con un modelo no tan refinado como lo era el anterior, ¿qué no van a ser capaces de hacer con una bicicleta tan bien parida como esta nueva Oiz? Sea como sea, y ahora voy a hablar ya a nivel de aficionado, es una auténtica pasada poder ver a dos marcas nacionales en esa lucha por estar en la punta de lanza de lo que es el desarrollo de la tecnología de bicicletas de mountain bike de la actualidad. Ninguna de las dos tiene nada que envidiar a ninguna de las grandísimas marcas multinacionales que podemos encontrar en cualquier tienda. Y eso a mí personalmente, que lo tengamos aquí, que sean de casa y que todo ese desarrollo pues venga desde aquí, me parece un punto a favor enorme para las dos, si lo queremos comparar ya con otras marcas americanas, europeas, etcétera, etcétera. Ahora llega el momento de dejar tu opinión en comentarios. ¿Tú con cuál te quedarías de las dos? Si te ha gustado el vídeo, sobre todo compártelo con tus colegas aficionados al mountain bike, dale un like muy grande, no olvides suscribirte al canal y ya sabéis, no paréis nunca de pedalear. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao.